Noventa y Tantos, un podcast de Mundo Esférico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Soy Lucas Méndez y venimos a presentar octavo episodio con Carlos Rodríguez, David Ferreiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo andáis de conocimientos de fútbol nórdico? ¿Recordáis la Islandia famosa del último mundial o cómo vais? Yo la recuerdo, pero recuerdo más aún un anuncio muy mítico de nuestra infancia. Juraría que de Movistar, en el que salía un equipo de... Yo creo que un equipo incluso aficionado islandés que celebraban los goles, algo así como que uno de ellos se tiraba al suelo haciendo de salmón y los otros lo recogían ahí con la cañita y tal. Aquel anuncio me acuerdo que, joder, lo tengo grabado aún, que iban de azul los tíos y... ¿Te atreverías a decir incluso que lo tienes fresquísimo como un buen atún? Lo tengo fresquísimo. Exactamente. Sí, puede ser perfectamente islandés, porque después también, ¿no? Viralizaron el saludo vikingo. En ese mundial había bastantes... Era un equipo de bastantes personajes, ¿no? Sabemos que el seleccionador era dentista, el portero... Sí. Era justamente productor de cine, igual hasta el que le tiraba la anuncio. Si nos está escuchando, claro, que nos tire el correo, que a lo mejor estamos interesados en colaborar. Lo tenemos por ahí disponible. Pues justamente en este episodio venimos a hablar de bastantes anécdotas de fútbol islandés con un británico que está viviendo en Vigo. Bueno, una cosa que nos contará, que hizo un libro sobre fútbol islandés, así que poco más que decir, ¿no, chavales? Yo creo que podemos ir presentando octavo episodio, viene cargadito. Cargadísimo, fresquísimo, como dijo David. Fresquísimo. Más fresco que una vacuna de Pfizer, así que para adelante, ¿no? Fresquísimo y directo a sus casas. Así que presentamos octavo episodio de Noventa y Tantos. Mi nombre es... Taribo West es un exfutbolista que jugaba como defensa central nacido en Port Harcourt, Nigeria, en 1974. Siendo preadolescente, se marchó a Lagos, a más de 600 kilómetros de su familia, para pasar a integrar una peligrosa banda callejera. Allí, la muerte de uno de sus mejores amigos le abrió los ojos. Él podría ser el siguiente. Taribo volvió a su hogar y encontró en el fútbol una alternativa a la delincuencia. Tras varios años rindiendo a un gran nivel en el fútbol nigeriano, despertó el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Auxerre, por aquel entonces en primera división, que se hizo con sus servicios en verano de 1992. Todavía militaba en el equipo del sudoeste de París cuando logró el mayor hito del fútbol nigeriano, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Ha ganado Nigeria, medalla de oro en el fútbol para Nigeria. Un año después daba el salto al primer nivel fichando por el Inter de Milán, donde West se erigió como un activo fundamental para los nerazzurri en la consecución de la Copa de la UEFA de 1998. Pese a todo, en una plantilla en la que había jugadores de la talla de Ronaldo, Simeone o Zanetti, a West los focos lo buscaban más por su estilismo que por sus actuaciones sobre el césped. Esas características trenzas, mostradas en una infinidad de colores y variantes durante años, lo convirtieron en un icono del fútbol noventero. La llegada de Lippi al banquillo interista en verano del 99 supuso el destierro de Taribo del equipo. Meses antes, después de un extraño suceso en su vivienda con cajones abriéndose y cerrándose al más puro estilo Paranormal Activity, sintió que Dios lo estaba llamando. Decidió entonces hacerse miembro de la iglesia de Pentecostés y abrir su propio templo en la capital lombarda. La deriva religiosa de Taribo, que contaba con numerosas ofertas extranjeras, fue decisiva para que acabase yendo cedido al Milan en el mercado de invierno. Así podría seguir de cerca el día a día de su iglesia. Javier Zanetti, compañero de Taribo en el Inter, recordaba recientemente una anécdota que ejemplificaba su fe. Una vez nos invitó a su casa porque era su cumpleaños. ¿A qué hora vamos, Taribo? A las 7, nos dice. Llegamos a las 8 y empezó a rezar. 1 hora... Inicia a pregare, una hora, 2 ore, una fame, 3 ore a pregare. Adesso finito il compleanno, siamo andati via senza mangiare. Desde la cesión en el cuadro rosonero, con el que apenas disputó 4 partidos, el West futbolista nunca volvió a ser el mismo. Cada vez más centrado en su fe, su carrera deportiva pasó a un segundo plano.
Derby County, Kaiserslautern, Partizan, Plymouth Argyle o Pykan, este último sin ni siquiera llegar a debutar, fueron los clubes en los que militó hasta su retirada deportiva en 2008. La polémica fue la tónica dominante en sus últimos años en el fútbol. Cuando jugaba en el Derby, se marchó sin permiso a jugar varios partidos con su selección antes de que finalizase la temporada. Eso sí, con el objetivo de la permanencia casi asegurado. Una vez colgó las botas, decidió cortarse las trenzas y se convirtió en pastor pentecostal. Totalmente volcado en sus convicciones religiosas, en su templo de Milán acoge sin techos e inmigrantes que llegan a Italia de forma irregular para ejercer la prostitución. Una vez ofrecido un lugar temporal en el que quedarse, desde la iglesia les buscan un puesto de trabajo y ayudan con los trámites para poner sus papeles en regla. La historia de Taribo West es una historia peculiar que, sin duda, no deja indiferente a nadie. Charlas. Nuevas charlas, volvemos al 90 y tantos y hoy tenemos con nosotros a Matt McGinn, investigador, periodista y escritor, autor del libro Against the Elements, un libro sobre fútbol islandés. ¿Qué tal, Matt? Bienvenido a 90 y tantos. Gracias, muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, como ha dicho Lucas, venimos a hablar de tu libro, a hablar de ese Against the Elements, en el que también se cuenta la historia de Islandia, cómo afectó a su sociedad el triunfo del fútbol, pero nos gustaría saber un poquito más de ti como persona. Además de escritor, estás ahora en Galicia, nos gustaría saber a qué dedicas tu tiempo, por qué has venido hasta aquí. Sí, pues estoy haciendo un doctorado que investiga la identidad gallega y el fútbol, efectivamente. Y es una investigación de historia oral, o sea, de entrevistas. Entonces me dedico a esto. Y sí, algún periodismo también, pero sobre todo sí, esa investigación. ¿Cómo surgió esa idea, el tema de hacer este libro? Sobre todo teniendo en cuenta a alguien como tú, nacido en Inglaterra, con la de cultura futbolística que hay en Inglaterra, la de vínculos identitarios entre sociedades, de distintas zonas de tu país y sus clubes. ¿Por qué ir a Islandia? A partir de 2013, por ahí, el rendimiento de la selección islandesa empezó a llamarme un poco la atención, ¿no? Que casi se clasificó para el Mundial de Brasil y un par de años después, pues yo estuve en Francia cuando eliminaron a Inglaterra y como a todos nosotros ingleses, pues me hizo reflexionar un poco cómo esto había podido ser. Fue en 2017 cuando se me ocurrió la idea de escribir un libro que en aquel entonces yo trabajaba en el diario AS, en la sección inglesa. Estuve trabajando un turno de tarde y en la redacción, la tele, estuvo puesta a ese canal multipartido, ¿no? que salta a los campos. Y volvió varias veces a Turquía contra Islandia, porque Islandia ganó 3-0 en Turquía. Uh-huh. Y no creo que lograse la clasificación esa noche, pero casi para el Mundial de Rusia. Entonces, pues quería saber un poco más sobre ese equipo y quería leer en más profundidad cómo había podido ser. Y busqué en Amazon y tal y cual, no encontré nada en inglés, entonces pensaba, ¿por qué no lo intento yo? Y te lanzaste para allí en el Mundial 2018, ¿no? Fuiste a vivir allí in situ, digamos, cómo los islandeses vivían ese Mundial, que era un hito histórico para su selección. Por encima, pues, llegaron a hacer un gran papel. ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Cómo fue aquel transcurso de Mundial? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué recuerdos y qué anécdotas, si tienes alguna, tienes con los islandeses? Pues sí, como dices, estuvimos porque... Fuiste con fotógrafo, sí, con Joseph. Sí, y los dos estuvimos ahí en Islandia unos 6 semanas en total durante el Mundial. Y sí, que fue una experiencia flipante. De verdad es que el país para cuando juega la selección, como nunca he visto en otros sitios. Y vivimos los partidos de Islandia en distintos sitios en el país. Entonces, sí, el primer partido en Reykjavik, el segundo en un barco pesquero, que estuvimos 5 días en un barco que también fue muy especial. Y luego el tercer partido en
una isla, unos, no sé, 20 kilómetros de la costa islandesa, y ahí nació y creció el entrenador, Heimir Hallgrímsson. Anda. Y sí, esa isla es como una mini Islandia, en el sentido de que supera las expectativas esa isla en Islandia. Sí, que en esa isla es donde Heimir tiene su clínica dental, ¿no? Un poco es el personaje de la isla, es el personaje conocido, digamos, el personaje ilustre de la isla, ¿no? Claro, Heimir sí. Hallgrímsson. Y sigue siendo dentista, ¿eh? Bueno, Sí. a lo mejor aún no, porque está trabajando en Dubái, creo, pero hasta hace poco sí, trabajaba de vez en cuando como dentista. El país también dio un salto de calidad, hablando de fútbol, en el tema de las instalaciones de entrenamiento indoor, por así decirlo, cubiertas, porque, bueno, es un país en el que hace muchísimo frío, nieva durante muchísimos meses al año. Entonces quería preguntarte un poco el peso que tiene el deporte en el día a día para la gente y sobre todo por esos iconos. Hablábamos de Heimir Hallgrímsson, que es el seleccionador y también dentista, pero bueno, ¿qué supuso también el ejemplo de Gudjohnsen, de Sigurdsson, en un país que imagino que solo estaba acostumbrado a exportar grandes deportistas de deportes de nieve, de deportes de invierno, ¿no? Me imagino que el futbolista era una rara avis, por así decirlo. Yo creo que son referentes para todos. Y como es un país tan pequeño, es que todos se conocen. Es un cliché, pero ahí es la verdad, que todos se conocen, sobre todo dentro del mundo de fútbol. Bueno, pongo un ejemplo. Si yo soy un niño o una niña de 10 años en Islandia, yo veo que es posible lograr algo en el fútbol, porque veo a Gylfi Sigurdsson, como dices, Eidur Gudjohnsen. Bueno, debería ser imposible, porque soy islandés y aquí, ¿cómo se puede jugar fútbol aquí? Pero hoy en día sí que es posible. Y como has dicho, eso tiene que ver mucho con las instalaciones que a partir del año 2000 empezaron a construir. Eso convirtió el fútbol en un deporte de todo año. Construyeron también 150 minicampos, entre comillas, que son campos de césped artificial. Casi cada barrio, cada pueblo, casi cada aldea tiene su propio campo. Comentas que la mujer tiene muchas oportunidades. ¿El fútbol femenino cómo está allí? ¿Hay esos prejuicios también? Hay menos. O sea, los equipos femeninos suelen tener al mismo acceso a instalaciones y entrenadores, y sobre todo en las categorías inferiores. O sea, las niñas sí que tienen las mismas oportunidades. Y si no las tienen, pues habrá problemas, ¿no? Alguien lo señala. Tú que pudiste estar allí y conocer a la gente, el tema de la violencia, por ejemplo, en los campos de fútbol, racismo, homofobia, etcétera, porque hablábamos ahora de que es una sociedad muy avanzada en valores, ¿cómo está ese ambiente? Sí que, como en cualquier país, hay algún problema, pero no creo que sea tan grave como en España o Inglaterra, por ejemplo. Y al igual un poco que en su fútbol, y hablando del título, el título de tu libro, que es Contra los elementos, en el fútbol van contra los elementos, contra grandes gigantes, como puede ser la selección inglesa. En el país, ¿cómo es la calidad de vida? No hay muchas horas de sol, es un país muy, muy, muy al norte, y ahora también cómo es el boom del turismo, si se están adaptando un poco a que llegue tanta gente de fuera a conocer su país. Pues sí, creo que depende de cómo manejas el clima, lo de la calidad de vida. En principio yo creo que sí, que es un buen sitio en el que vivir, porque Islandia es una socialdemocracia y eso significa que el gobierno anima a la gente que haga lo que le interese. Hay oportunidades de hacer lo que te da la gana. Es un país que siempre destaca en los estudios. No es un paraíso, no es una utopía, pero sí que es de los mejores países de vivir. En cuanto al turismo, creo que estaban un poco preocupados porque había una invasión, ¿no? Pero bueno, también creo que les gusta que la gente está de repente muy, muy entusiasmado por Islandia. Tiempo añadido. Llegamos a un nuevo tiempo añadido. Hoy contamos con la periodista viguesa de la cadena SER, Lucía Taboada. Como reconocida celtista, Lucía recopiló algunas de sus anécdotas de infancia y juventud en el libro de la colección Hooligans Ilustrados de Libros del Cao, titulado Coma Sempre o de Sempre.
En este tiempo añadido nos desgrana cómo fue eso de conocer a su ídolo, cómo fue conocer a la gran estrella del Celta de los 90, Vlado Gudelj. Hola a todos. Me han preguntado por mi recuerdo futbolístico, el que se me viene a la cabeza cuando me hablan de fútbol, y es un recuerdo ligado a mi infancia. Podría elegir cientos de recuerdos, cientos de partidos del Celta, ascensos, descensos, alegrías, no tantas alegrías, pero mi recuerdo más tierno y emotivo ligado al fútbol me remonta cuando debía de tener yo 7 años más o menos, mi hermana 9. Entonces mi padre pues ya nos llevaba a Balaidos todos los domingos, nos hizo socias del Celta desde muy pequeñitas y un día por el cumpleaños de mi hermana, era un 18 de diciembre, nos dijo que nos calzásemos, que nos íbamos a ver un amigo suyo. Entonces allá nos fuimos, aparecimos en un edificio por el centro de Vigo muy lujoso. Yo lo recuerdo como muy diferente al edificio en el que vivíamos nosotros, muy lujoso, todo como con acabados muy buenos. Y subimos a la última planta, recorrimos aquel pasillo lujosísimo, llamamos al timbre y nos abrió la puerta Vlado Gudelj, el que entonces era la estrella del Celta con muchísima diferencia. Tuvo varias temporadas siendo máximo goleador del equipo y una de las figuras a las que el celtismo le tenemos más cariño. De hecho, ahora mismo sigue en el Celta, en el cuerpo técnico. Bueno, el caso es que Vlado Gudelj nos abrió la puerta ante el shock de mi hermana y mío y pasamos una tarde con él en su sofá hablando del Celta, hablando de cómo nos habíamos aficionado a este deporte, hablando de fútbol con mi padre. Bueno, y tengo un recuerdo súper bonito y súper tierno de aquella tarde. Siempre que me dicen tu recuerdo favorito relacionado con el fútbol, me acuerdo de ese sofá de Vlado Gudelj, que esto es como si a un niño ahora mismo de Barcelona le llevan a casa de Messi, para que os hagáis una idea. Además, es un recuerdo que tengo muy ligado a mi padre. Siempre mi padre se expresaba con nosotras a través del fútbol, así que se diría que es mi recuerdo futbolístico. Y hasta aquí el 8º episodio de 90 y tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Estad atentos a nuestras redes sociales, que se vienen cositas más frescas que el salmón noruego. Y una semana más también os recordamos que seguimos publicando más historias en mundoesférico.com. Y por aquí volveremos en 15 días. ¡Hasta pronto! ¡Felicidades a todo el mundo! ¡De corazón! ¡Hasta luego, Lucas!